Taller de Humanidades en la Aventura del Saber, hoy con las hermanas Lara, profesoras de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Distancia de Madrid. Hablaremos con ellas de 6 anécdotas llamativas de la historia de España, en atención a que mañana es día 12 de octubre. Bienvenidas, muchísimas gracias. La primera anécdota nos lleva hasta Atapuerca, cerca de Burgos, porque ¿fueron los primeros neandertales los que vivieron en España o cómo es la historia? En realidad el Homo antecessor es el homínido más antiguo de Europa y vivió en Burgos, en la Sierra de la Demanda. Precisamente en la construcción de la línea del ferrocarril es cuando se hallan esas cuevas ya colmatadas del Pleistoceno, donde había vivido este hombre en la Gran Dolina hace 800.000 años. Caramba. ¿Y qué se sabe de cómo vivían? No sé, qué clase de relaciones tenían, qué comían, cómo se relacionaban. Sí, dentro de la cadena evolutiva, donde los arqueólogos dicen que no hay que hablar de eslabones perdidos, pues tenemos también el heidelbergense, que estaba, en el caso de Atapuerca, en la cima de los huesos, y se conserva el cráneo, que es el fósil más completo que hay de una cabeza en el mundo, en la cima de los huesos, el cráneo número 5, lo descubrieron en 1992 y como entonces estaba en su apogeo el ciclista Miguel Indurain, lo llamaron Miguelón. No se sabe si era de un hombre o de una mujer ese cráneo, pero que tenía 35 años la persona y que hoy sería pues de una antigüedad mayor a los 300.000 años. El neandertal vive en Europa y también en Asia entre el año 230.000 antes de nuestra era y el 28.000, y se ha dicho siempre que tenía un carácter rudo y que bueno, pues era alguien sin un pensamiento abstracto, pero los últimos hallazgos arqueológicos desmienten esa idea, porque se han encontrado, por ejemplo, en Kurdistán, en Sanidar, algunos yacimientos donde hay huesos de neandertal, y no solo le daban culto al cráneo y culto al oso desde un punto de vista ritual, sino que atendían a sus ancianos y a sus enfermos hasta el final. Hay seres con varias amputaciones que llegan a la vejez y son cuidados por sus familiares, y además también el neandertal podemos decir que fue el primer joyero, porque en Croacia se han encontrado huellas o también garras de águila con las que hacían collares o distintos abalorios, es decir, que tenían ya unas necesidades básicas cubiertas para poder dedicarse al amor y los regalos. ¿Y el lenguaje se sabe bien si podían hablar normalmente, si articulaban? ¿Tenían la doble articulación del lenguaje? Ahí entra esa diatriba también de su caja de resonancia, si emitían sonidos guturales o podían comunicarse de una manera más razonada. Todo parece indicar a que hay un tiempo de convivencia entre el sapiens sapiens y el neandertal y que no era tan atrasado como podíamos imaginar. Su dieta estaba basada sobre todo en vegetales, aunque convivía en periodos glaciales e interglaciales con los mamuts y los bisontes. Bueno, vamos con la segunda anécdota que nos proponéis para hablar, que es algo sobre Cornelio Balbo. Cornelio Balbo sabemos que vivió en la época de Julio César y por lo visto fue una especie de agente electoral o algo así, ¿no? Sí, era de Hispania, de Gadir, de Cádiz, y es el que le organizó la campaña publicitaria a Julio César, y así se convirtió en el amo de la República Romana. Balbo era un fabricante de garum, de ese paté con vísceras de pescado que causaba furor en el Mediterráneo. ¿No? Y luego, después, aparte de cuidar la imagen de Julio César, de darle trucos para las maniobras políticas, va a convertirse en el primer cónsul de origen provinciano de la provincia de Hispania, es decir, no nacido en Roma, en la urbe, en la ciudad eterna. Ahí le ayudó Cicerón. Bueno, ¿y qué más sabemos de él? O sea, sabemos, por ejemplo, cómo era su vida, cómo lo conoció, cómo se desarrolló esa relación y eso. Claro, se conocen de jóvenes cuando ninguno de los dos ha llegado a la cima de su carrera, y hay que hablar también de ese origen mítico de Gadir, la ciudad de las Cortes de Cádiz.
antes, en el año 1104 a.C., cuando fue fundada, no podía sospechar que tantos mitos se encontraran en ese sur de la península ibérica, porque allí fue en sus templos de Melcar y de Astarte, la diosa de la fecundidad, donde Aníbal, antes de partir hacia Sagunto para la Segunda Guerra Púnica, declaró odio eterno a los romanos. Y allí, en esos oráculos que predecían las batallas, fue también donde se presagió la grandeza de Julio César. Era el tiempo en el que estaban llegando, también cuando se funda Gadir, hacia el primer milenio antes de nuestra era, pues también cuando llegan los celtas o se instalan en la península ibérica, y se habla de ese viaje en tiempos del rey Salomón de los judíos y su presencia ibérica. Que son cosas que no se sabe, ¿no?, si realmente mito y ocurrieron. realidad, pero así es la historia, que también historia, tiene unas sobre todo, dosis de cuando leyenda. es tan antigua, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos ahora a Alfonso I el Batallador, que parece que batallaba solo en un tipo de batallas, ¿no? Porque, a ver, contadnos la anécdota. Alfonso I el Batallador era rey de Navarra y de Aragón. Alfonso VI, que era el rey de Castilla y de León, muere en 1109. No tiene un heredero varón porque ha muerto su hijo Sancho Alfonso, nacido de los amores con la princesa Zaida, ha muerto en la batalla de Uclés. Entonces se da el caso de que, como última voluntad, Alfonso VI dice que su hija, que se ha quedado viuda recientemente, se case con el rey de Aragón. Se podía haber producido una unión de las dos coronas antes de los reyes católicos, pero no fue así. Urraca tenía dos hijos y Alfonso I el Batallador no tenía vocación alguna de casado, quería estar soltero, era un rey monje y soldado, así que lo casan a la fuerza. Hay 5 separaciones entre los cónyuges, se peleaban abiertamente, incluso llegando a batallas entre los reinos, y finalmente... A lo mejor de ahí venía, ¿no?, lo del batallador. Es que él no quería casarse. Bueno, pues el Papa Pascual II fuerza la nulidad matrimonial. ¿Y qué pasó luego? ¿Qué pasó con el reino? Pues vivieron separados y Castilla y León, ese reino lo va a heredar uno de los hijos de Urraca, que será Alfonso VII, que además es el primer rey que se da el título de emperador y que está enterrado en la Catedral de Toledo. ¿Y el batallador no tiene hijos? No, él no se volvió a casar. Él hizo su testamento en favor de Dios. Se lo repartieron las órdenes militares, entre ellas el Temple, que acababa de surgir, y como los aragoneses y los navarros, los nobles, quedaron muy descontentos ante ese testamento, se decidió entregar la corona de Aragón al hermano de Alfonso I, a Ramiro II el monje, y la corona de Navarra al yerno del Cid. Otro monje. Que era señor de Monzón. Bueno, vamos allá. Vamos a la cuarta anécdota de nuestra historia, que recordamos hoy tiene que ver con el Día de Acción de Gracias, ¿no? El Día de Acción de Gracias parece que no tiene un origen anglosajón. Eso sí que es, no sé, como una sorpresa, ¿no? Para mí, desde luego, lo es. ¿Cuál es el origen? Es un descubrimiento de María. Verdaderamente, el primer Día de Acción de Gracias se celebró un verano de 1565, no en el mes de noviembre, como se hace ahora, y fue en Florida, en esa tierra donde Pedro Menéndez de Avilés, un almirante asturiano, había fundado San Agustín, la primera ciudad permanente ya como enclave en Estados Unidos. Sí, y bueno, yo que he tenido oportunidad de celebrar Thanksgiving Day en mis estancias en Harvard University, pues la verdad que me congratula que fuera un español, que el pavo fuera una especie de cocido, y que lo que siempre se ha dicho, que en 1620 un intercambio de regalos entre colonos y colonizadores en Plymouth fue lo que marcó el inicio de esa hermosa tradición, pues quedé desbancado con esta idea del pacto y del mestizaje que establecen los españoles. Y eso es seguro, ¿no? Quiero decir que no hay ninguna duda, ¿no? Totalmente Y verídico. además el origen es ese, seguro, ¿no? Fijo, Sí, con bueno. toda certeza. Muy bien, vamos a la quinta anécdota, que nos lleva hasta Núñez Cabeza de Vaca, que es el gran autor de Naufragios, que por todos conocido, ¿no? Hablemos un poco de su historia, que parece que no lo cocinaron de milagro, ¿no? O sea, que se salvó. Era otro español de Jerez de la Frontera, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que va a estar 8 años caminando por el desierto, por la selva, recorre Texas, California, Florida, y se libra de acabar en el caldero porque las tribus indígenas consideran que es un chamán. Y a partir de que salva a un cacique local porque le saca una flecha que se le había clavado, claro, en la guerra, en la
la zona del corazón, pues lo ven como un curandero. Él entra en los pueblos, en las aldeas, rezando Padre Nuestros y Ave Marías, y el saber rezar le salvó la vida y además lo encumbró a la fama entre las etnias locales, porque pensaban que era un chamán y que estaba haciendo conjuros. Y es el primer gran turista en los Estados Unidos porque recorre todo el sur de lo que hoy día es Estados Unidos, ¿no? Y conoce a todas las tribus de indios que había. Y escribe ese relato de viajes, naufragios, donde entre otras cosas cuenta su estupor cuando en uno de los poblados lo quisieron hacer médico a él y a sus hombres. Cortés y los conquistadores llevaban también curanderos, astrólogos, para conocer el resultado de las campañas militares, pero Álvar Núñez Cabeza de Vaca sí que tenía fantasía, porque dijo haber buscado las 7 ciudades mágicas de Cibola, pero médico no era, así que sin pasar por una universidad casi le dieron el título. Pero él sí es el primer cronista, ¿no? Sí. de Estados Unidos, sí, sí, ¿no? sí. Porque no hay por nada escrito anteriormente. Sinaloa, ya en la zona del Golfo de México, encontrando a los españoles y se suma a ellos. Vamos a la última anécdota que es sobre el nombre que recibía el coco en la época de los austrias, ¿no? Que era Drake. Pero ¿cómo lo decían? O sea, ¿cómo era...? En Holanda se amenazaba a los niños con que si no dormían, en vez de venir el hombre del saco, pues venía el duque de Alba. En España se decía que vendría el corsario Drake. Bueno, la cosa es que en 1586 Felipe II, desde el Escorial, está organizando 2 frentes. La defensa con los tercios de Flandes, de los Países Bajos, y por otro lado la amenaza que supone la llegada al trono de su cuñada, Isabel I de Tudor, que estaba, bueno, pues hostigando a las fronteras hispánicas. Así que llama al marqués de Santa Cruz, que tiene su palacio en el viso del marqués, Álvaro de Bazán, para que sea el almirante de la Felicísima Armada, que luego los ingleses llamaron Gran Armada porque ya que la habían derrotado, pues sonaba más rimbombante. Y en esos preparativos muere Álvaro de Bazán. Así que la Felicísima Armada queda en manos del duque de Medina Sidonia. Medina Sidonia le dijo francamente a Felipe II que él no estaba capacitado para mandar tantos barcos, 130 buques y 27.000 hombres en el Canal de la Mancha. Pero Felipe II le dijo: tú eres descendiente de Guzmán el Bueno, así que algo de mares tienes que saber. La cosa es que se produjo por los elementos atmosféricos una derrota, que la patata llegó a Irlanda con las naves españolas que naufragaron, porque llevaban tubérculos traídos de América en esas naos, y cuando Medina Sidonia vuelve por Santander a la península ibérica, en Valladolid, mientras está durmiendo, se encuentra con que los pícaros, los mendigos y los tunantes van por la ventana de la posada y dicen: Drake, Drake, que viene Drake, como que se le aparecían como una pesadilla a través de esas voces. Lo curioso es que lo peor que también se le podía decir a una mujer en la España del siglo de oro era Ana Bolena, así todo junto, en recuerdo a la madre de la reina Isabel I. Me parece que tenemos tiempo para una anécdota más, así que en vez de 6 van a ser 7. Hablemos de las meninas, que tú tienes ahí una reproducción de las meninas. Me dicen que tiene que ser la última, pero vamos a aprovecharlo, ¿no? Parece que se salvaron de milagro también, ¿no? Como Álvar Núñez Cabeza de Vaca. En la Nochebuena de 1734, alguien lanzó el cuadro de las meninas por una de las ventanas del Alcázar porque había iniciado un incendio, no se sabe cómo, quizás fue un pintor que estaba trabajando en esos momentos en su alcoba y se le quedó una vela encendida. Bueno, se declaró ese incendio, el palacio entró ya en llamas como el Coloso y las meninas se salvaron junto al cuadro de Tiziano de la batalla de Milver de Carlos V porque una mano anónima las tiró por la ventana. Bueno, pues nada, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por estas 7 anécdotas, que no 6, para celebrar el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que por cierto, se cumplen 100 años también de él, ¿no?, de este día. Sí, porque en 1918, con Alfonso XIII, se instituye como fiesta nacional la fiesta de la raza. Hubo un obispo vizcaíno que en artículos publicados en Buenos Aires decía en los años 20 que por favor que le cambiaran el nombre por Hispanidad, y así perdura hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos.